unos años fui al bosque con toda mi familia. Después de muchas horas manejando y no ver nada más que árboles, nos encontramos a un señor caminando en la carretera. Le preguntamos que cuánto tiempo faltaba para encontrar un restaurante. Y él nos dijo: a 5 minutos van a encontrar un restaurante, pero no coman ahí. Las personas son muy malas. No nos importó lo que nos dijo y aún así pasamos a ese restaurante a comer. Comimos, todo genial, la comida era muy buena, pero cuando nos entregaron la cuenta estaba algo cara. Dijimos, seguramente por eso el señor nos dijo que no fuéramos. Pero al salir, vimos que la llanta de nuestro coche estaba ponchada. Fuimos con el dueño del restaurante para que nos enseñara las cámaras y saber quién la ponchó. Uy, perdón, las cámaras no sirven, pero yo soy mecánico. Les puedo arreglar la llanta en solo 10,000 pesos. 10,000 pesos por una llanta. Es que si no se las arreglo yo, aquí estamos en medio de la nada. Nadie les puede ayudar. Era obvio que ese señor la había ponchado para cobrárnosla. Mi papá, como todo un pro, le dijo: hasta para robar es tonto usted. Tengo la llanta de refacción en la cajuela. Yo tenía un primo que le decía a toda la familia que él tenía un canal de YouTube con millones de suscriptores. Obviamente nadie le creía, pero él empezaba a comprarse que un reloj o un celular y nos decía que eso lo pagaba con lo que le daba el YouTube. Ahí nosotros le empezábamos a creer pues un poco más. Y un día, cuando salimos al cine, antes de entrar a la película, una persona se acercó a él y le pidió una foto. Ahí nosotros sabíamos que sí tenía un canal de YouTube, pero él no nos quería decir el nombre, que porque le íbamos a hacer burla. Así que estuve 2 noches desvelándome con mi hermano buscando pues su canal de YouTube y no encontramos nada. Solamente encontramos una publicación de una señora que había subido las grabaciones de su casa de alguien que se había metido a robar, y pues en las grabaciones se veía a alguien muy similar a mi primo. Mi hermano me dijo: ese es nuestro primo. Así que fuimos con él y le dijimos: aquí hay de dos, o de verdad eres un youtuber exitoso y nos vas a decir el nombre, o le vamos a decir a tu mamá que el dinero lo estás consiguiendo robando casas. Él se asustó y nos dijo: pues sí tengo un canal de YouTube, pero tiene 37 suscriptores. Hace unos años yo tenía que cuidar a mi hermano y a mis primitos, pero ellos querían ir a un concierto. Yo no quería ir, así que les dije que se quedaran a jugar videojuegos. Ellos se enojaron, pero después de un tiempo se quedaron ahí jugando. Uno de mis primitos me dijo: oye Ale, ¿me prestas tu celular para jugar? Y yo se lo presté. Minutos después mi hermano me dijo: oye Ale, acompáñame al sótano para sacar unas cosas. Yo acompañé a mi hermano y cuando estaba bajando, él se regresó, cerró la puerta y me dejó abajo en el sótano. Yo no tenía mi celular porque se lo había prestado a mi primito y estaba ahí completamente solo y abandonado. Fue pasando el tiempo, yo sabía que ellos habían ido al concierto, así que si les pasaba algo iba a ser mi culpa. Intenté salir de todas las maneras y no pude. Pasó toda la noche y nadie vino a abrirme, así que yo pensaba que les había pasado algo. Después de unas horas llegaron mis papás y les grité para que me abrieran. Les dije: mis primos, ¿dónde están? Están perdidos. Y me dijeron: hace unos años yo tenía un maestro. Era el típico maestro que reprobaba casi a todo el grupo. Ya nos tenía amenazados que no íbamos a pasar su materia, que ahí nos iba a ver en los extras y rogándole según él. Por otro lado estaba mi Miss favorita, la Miss Lupita. Ella era todo lo contrario al profesor. Era muy amable, trataba muy bien a los niños. En general era la mejor persona que te puedes encontrar. Un día estaba saliendo de la clase de este profesor ogro, pero lo vimos muy nervioso durante la clase. Nada más veía su celular, esperaba que alguien pasara fuera del salón. Muy extraño, la verdad. Cuando acabó la clase se fue corriendo y aún no era su hora de salida, así que fuimos a seguirlo porque era muy extraño. Se paró al lado de los salones como esperando a alguien. Pasó el tiempo y justo cuando nos íbamos a ir, llegó la Miss Lupita y le dijo: hola mi amor. Y momentos después estaba viendo como mi Miss favorita se estaba besando con el profesor que más odiaba, algo que por cierto estaba prohibido en la escuela. No sabía qué hacer. Acusaba al profesor que tanto me había hecho imposible la vida, o pensaba en la felicidad de la Miss Lupita. Cuando era pequeño yo tenía un tío que era una mala persona. Él vivía con mi abuelita y un día se le ocurrió decirle que se fuera de la casa porque él quería vivir con su novia y que quería tener hijos. Sí, corrió a su propia madre de su propia casa. Mi abuelita se vino a vivir conmigo. Todos estamos muy felices porque la queríamos mucho. Y como ella ya era una persona grande, sirve que la cuidábamos mejor. Un día, recuerdo que era domingo porque yo estaba viendo a Chabelo, sonó el timbre de mi casa. Casualmente era mi tío. Él decía que había ido a ver a su mamá. Sí, como si le importara. Estuvo
estuvo ahí, fingía que era súper buena onda y se quedó a dormir. Cuando era de noche, yo me desperté porque estaba escuchando a mi abuelita llorar y fuimos a verla. Mi tío había llevado unos papeles para que mi abuelita firmara, donde prácticamente le estaba cediendo su casa porque mi tío quería venderla. Y no solo eso, también todas las cosas de mi abuelita que estaban en la casa las iba a vender. Quería dejar a mi abuelita sin nada, sin sus recuerdos, sin su ropa, sin nada. Cuando era pequeño, en el pueblo en el que yo vivía había un salón de fiestas llamado Andrea y Dana. Se llamaba así por Andrea y Dana, los hijos del dueño del salón. Ellos eran una familia muy feliz, salían a caminar al bosque, jugaban juegos de mesa, pero un día todo cambió. Un día durante una fiesta normal ocurrió un accidente. El salón empezó a incendiarse, todo se destruyó, pero adentro quedaron Andrea y Dana. Después del incendio, la policía buscó dentro del salón, pero no encontraron nada de ellos. Es como si hubieran logrado salir durante el incendio y hubieran desaparecido. La gente se rindió de buscar, pero su papá nunca lo hizo. Gastó todo su dinero en saber dónde estaban sus hijos. Años después, en el pueblo, apareció un señor loco gritando: Yo sé qué le pasó a los niños siguen vivos. Cuando estaba en la secundaria, todos en mi salón estaban locos por los spinners. Obviamente yo no era la excepción. Cuando iban saliendo era prácticamente imposible conseguir uno. Te lo vendían casi como si fuera un helicóptero. Bueno, un día llegó un compañero diciendo que él vendía spinners en 200 pesos. Para los que no son de México, con eso te compras actualmente como 10 spinners. Pero ya saben, Ale de negocios no compró uno, sino dos. Sí, bastante tonto, pero yo ya era una celebridad. Me veían y decían: ¡ese niño tiene spinners! Y sí, tenía spinners. Un día yo estaba en clase con el mío. Estaba intentando ver qué tan rápido lo podía girar. Le pegaba, giraba. Se me fue la mano. Salió volando a máxima velocidad y le pegó a mi maestra. Rápido fui a ver que mi spinner estuviera bien. No, mentira, corrí a pedirle disculpas a la maestra, pero a ella no le importaron. Volteó a verme y con una cara muy enojada me dijo: ¿qué te pasa, niño? ¿Estás loco? Yo me voy a encargar de que te expulsen. Todos en nuestra escuela teníamos una compañera que se la pasaba inventando cosas. En mi escuela se llamaba Lupita. El niño que ves allá vendiendo dulces también vende alcohol y vende droga. Vendo dulces para pagar la escuela. Inventaba puras cosas y a todos nos caía mal. Yo todos los días ayudaba a mi maestra a llevar sus cosas al coche porque ya era una señora muy grande. Entonces le costaba mucho trabajo. Gracias, hijito, te quiero. Pero adivinen un día quién nos vio. Ale y la maestra son novios. Yo los veo diario se van en su coche. Vamos a acusar a esa maestra para que la corran. Hija de eso. El rumor empezó a correr por la escuela porque otras personas también me habían visto ir con la maestra a su coche a dejarle sus cosas. Ale anda con la maestra. Pero todos pensaban que yo andaba con la maestra de 80 años. Pero eso no es lo peor. A las semanas la maestra dejó de ir a dar clase porque supuestamente tenía algo que ver con un alumno. Yo no iba a dejar que corrieran a la mejor maestra por un rumor de una niña mensa. Entonces yo fui a hablar con esta niñita. Sí sabes que por tu culpa corrieron a la maestra, ¿no? Sí, vi, qué bueno que se fue, me caía bien mal. Entonces sí te inventaste todo tú, ¿verdad? Ay, sí, yo fui que... Ah, qué bueno, porque te acabo de grabar con un micrófono. En mi salón había una chica llamada Samantha que decía que ella iba a tener telequinesis, que iba a mover las cosas con la mente. En la escuela ella se ponía a ver videos de cómo dominar la telequinesis y todos le hacíamos burla porque se la pasaba haciendo cosas raras con sus manos. Un día cuando estábamos a media clase, ella estaba haciendo cosas raras con sus manos y de repente se cayó una botella de vidrio. Todos volteamos a verla y ella nos dijo: les dije que lo iba a lograr. Después movió su libreta sin tocarla y nos asustamos. Nos dijo: si quieren que yo les enseñe, me van a tener que dar 500 pesos. Al día siguiente todos vendimos cosas, le pedimos a nuestros papás, pero llegamos con 500 pesos. Ella empezó a enseñarnos cómo hacerlo, a nadie nos salió nada, y cuando ella movió su vaso, yo me di cuenta que el vaso tenía amarrado un hilo transparente. Cuando salimos al descanso le dije: ya sé que no tienes poderes, fuiste muy inteligente al engañar a todos, pero me das la mitad o les digo
digo la verdad, yo me fui con más de 2,000 pesos y ella siguió enseñándoles a cómo tener telequinesis. Sí, mañana yo voy a ser Deadpool, se los dije. El papá de mi amiga lamentablemente se fue de este mundo, pasó a mejor vida. Yo estuve apoyándola, ella estaba muy triste. Fue pasando el tiempo y yo ya la veía más feliz. Un día cuando fui a su casa, ella me enseñó un gusanito. No me dejó que yo lo tocara, que ese gusano era más importante que todos, y me dijo que su papá había renacido en ese gusano. Sí, se había vuelto loca. Tenía toda una casa hecha para ese gusano, tenía su piscina, el gusano vivía mejor que yo. Todos mis amigos en la escuela le decíamos que estaba loca, que como su papá ahora era un gusano, pero ella decía que sí, que su papá era un gusano. Un día fuimos a su fiesta de cumpleaños y ella ni siquiera bajaba de su cuarto, se la pasaba con su gusano. Su novio que estaba en la fiesta se hartó, subió a su cuarto, agarró el gusano y lo aventó al piso. Ella se puso a llorar, dijo que la había dejado sin papá y él le dijo: tú no tienes papá hace muchos años, eso era un gusano. Su mamá, muy enojada, hizo que todos nos fuéramos y ella ya no fue a clases. Se salió de la escuela que porque ya no nos quería ver. La entiendo porque eso debió ser algo muy triste y perdió a su papá 2 veces, como persona y como gusano.